Hola hermanos, es un gran gozo y una gran alegría que podamos estar un domingo más juntos para poder adorar a Cristo y poder glorificar su santo nombre. Los invito a que puedan buscar en sus Biblias el Salmo 2. Vamos a leer el Salmo 2 como lectura inicial de este culto. Dice la palabra de Dios en el Salmo 2: ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Vamos entonces a tener nuestro tiempo de canciones, nuestro tiempo de adorar a Cristo a través de la alabanza. Así que cantamos juntos.
Hola hermanos, buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más, como todos los domingos, porque tú nos das este privilegio de estar unidos en un mismo espíritu, como cuerpo, como iglesia, para adorarte, para alabarte, para escuchar tu voz. Y ahora queremos llevar nuestros pecados a los pies de la cruz para que tú nos limpies. En este tiempo nos hemos dado cuenta que no necesitamos salir de nuestros hogares, salir al mundo, para comprobar que nuestro corazón inventa nuevas maneras de pecar contra ti. Señor, no tenemos excusas, Padre, de no ponerte en el primer lugar todos los días, cada mañana, en buscar tu palabra, en buscar tu rostro. Muchas veces estamos atareados con distintas actividades y no te damos el lugar que tú mereces. Perdónanos, Padre, perdona nuestra iniquidad, perdónanos por nuestro egoísmo, perdónanos porque muchas veces buscamos la gloria del hombre y no tu rostro, no tu gloria. Pero Padre, tenemos una esperanza que el mundo no tiene. Tenemos tu palabra y tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Hoy más que nunca te necesitamos, Señor. Padre, te damos gracias por todas las bendiciones, los cuidados que tú tienes hacia nosotros, tus hijos. Y te pedimos, Señor, que hoy abras nuestros corazones para poder recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se escucha el clamor, la creación espera su liberación, el día glorioso en que el Señor quitará el pecado y la aflicción, completa redención, traerá a aquellos que en la cruz compró pleno gozo y perfección por su gloria y esplendor. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán
Señor, sí, ven, Señor. Ven, Señor. Sí, ven, Señor. Ven, Señor. Sí, ven, Señor. Ven, Señor. Tu iglesia te espera. Sí, ven, Señor. Ven, Señor. Tu iglesia te espera. Sí, ven, Señor. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor
satisface el corazón, recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Muy bien, continuamos con la carta de Santiago. Les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 4. Vamos a ver dos versículos. Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Permítanme orar. Querido Padre Celestial, quisiéramos entender lo que pesaba en el corazón del autor humano y del autor divino. Señor, esta doble autoría. Necesitamos comprender lo que Santiago está diciendo y necesitamos, sobre todas las cosas, entender lo que tú nos estás diciendo. Padre, ayúdanos. Señor, ayúdanos a recibir tu palabra con mansedumbre, como el mismo Santiago menciona. Oramos en Cristo Jesús. Amén. El hijo de Johann Strauss II, compuso una polka muy llamativa y muy hermosa, por cierto. El título tendría una traducción así en español, como algo, como una murmuración. Y el tema de esta música trata de la llegada de un chisme al pueblo. Y todos los sonidos de los instrumentos emulan el movimiento de las lenguas de las personas, cómo interactúan las personas, cómo saborean y se emocionan las mujeres del pueblo al ir comunicando este chisme. Es muy interesante, les animo a poder escucharla, a esta polka, que es intraducible para mí. Pero me temo que la murmuración, que es el asunto que vamos a ver en esta oportunidad, no es tan linda como
como esta música. Es más, es sumamente horrible. Antes vimos 3 mensajes sobre el origen de las guerras en la iglesia. Y este asunto que veremos hoy es parte de la guerra. Es un aspecto del gran cuadro que Santiago está confrontando pastoralmente. El título de este mensaje trata sobre la murmuración en la iglesia. Es un pecado, hermanos, es un pecado que debilita a la iglesia dramáticamente. Deja muchas heridas, destruye ministerios, es sumamente dañino. Santiago confronta este mal enérgicamente. Lo une al mismo contexto de la arrogancia y de la mundanalidad que viene hablando previamente. Pero creo que fue el daño colateral que se produjo en los verdaderos cristianos. Si bien había gente inconversa, mundana, dañina en la congregación, como parte de esa guerra también los cristianos fueron afectados, porque no supieron manejar este asunto de la lengua que ya Santiago trató en capítulo 3. Y ahora más específicamente como que ajusta el lente para tratar especialmente sobre la murmuración. Así que la forma de escribir sobre este asunto indica por los verbos es que ya estaba sucediendo este asunto de la murmuración. Entonces el mandato no es tanto no hagan, sino dejen de hacerlo ya. Indica obviamente una urgencia. Y está unido a una de las palabras más bellas de la comunión cristiana, pero aquí en una forma negativa. Unos a otros. En griego es una sola palabra, es alelón. Y dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y aquí el contexto no es tan maravilloso como el alelón de Juan 5:17, por ejemplo. Esto os mando, que os améis unos a otros. Aquí es sumamente negativo. Santiago dice, hermanos, dejen de murmurar los unos de los otros. Y quiero presentar estos 2 versículos, quiero bosquejar este sermón, estos 2 versículos, en 3 preguntas. 3 preguntas que nos van a guiar por el pasaje. En primer lugar, ¿qué es murmurar? En segundo lugar, ¿por qué es tan malo murmurar? Y en tercer lugar, ¿cómo podemos vencer este pecado en la iglesia? Bien, entonces, en primer lugar, ¿qué es murmurar? A mí me ayuda a hacer definiciones sencillas de asuntos complejos. Cuando digo que es un asunto complejo, lo digo en serio, porque el tema de la murmuración es sumamente complejo. Porque hay situaciones donde se murmura abiertamente y nadie se pone colorado. Se murmura y no hay conciencia de pecado, como si nadie hubiese hecho nada malo. Pero también hay situaciones donde no se murmura y se genera una falsa culpa, justamente por no tener una definición clara qué es murmurar y qué no es murmurar. Así que voy a definir de una forma sencilla qué es murmuración. Murmuración es cuando se habla mal de alguien, estando esa persona ausente, sin hacer absolutamente nada para ayudar a esa persona, solamente desprestigiando a esa persona. Así que es un acto improductivo, es un acto estéril, innecesario, ocioso y obviamente pecaminoso. No edifica la iglesia, es absolutamente todo lo contrario. La murmuración aumenta su gravedad cuando
el contenido de lo que se está diciendo es falso. Entonces ya entramos en una categoría de murmuración sumamente peligrosa, porque la idea de calumnia viene del mismo diablo. La palabra diablo, diabolos en griego, es justamente calumniador. Así que, si este pecado no es identificado y corregido, puede llegar a ser parte de la vida de la iglesia, culturalmente aceptado en la iglesia, ser parte de nuestra manera de ser, de tratarnos, y eso sería absolutamente desaprobado por Dios. Conocí una iglesia así. La iglesia había nacido en un contexto familiar. El origen de la iglesia había sido una reunión de familias, y primos, y tías, y hermanos. Así nació la iglesia, así creció la iglesia, y la murmuración era parte de la vida de esa iglesia. Escuché casi en cada conversación hablar mal de otros, y especialmente de los líderes. Ese pecado era normal, estaba enquistado en la misma congregación. Sumamente triste. Era normal murmurar, sin conciencia de pecado. Es la práctica de lo que en el capítulo 5 Santiago dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros. Es lo que la ley de Moisés también dice en Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No andarás chismeando entre tu pueblo. El chisme es un pecado universal. Los corazones se deleitan en oír cosas malas acerca de otros. Hay programas de televisión de chismes que tienen un éxito, una gran audiencia. Solo hay que decir: te cuento algo sobre fulano o sobre fulana, para tener toda la atención del otro. Porque nos fascina, en nuestra naturaleza caída, nos fascina oír asuntos negativos de las personas. Así que es un pecado que involucra la lengua y el corazón. La lengua y el corazón afecta el oído y el corazón del que murmura y del que oye. Así que en el libro de la sabiduría tenemos una variedad de consejos confrontativos, por cierto, sobre la murmuración, pero solamente quiero citar Proverbios 20:19. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Las Escrituras te aconsejan no asociarse con alguien que tiene una orientación hacia la murmuración. Encontramos que la murmuración fue, en la historia de la iglesia, el primer conflicto que puso en riesgo la unidad de la iglesia. Ahí en Hechos capítulo 6 dice que en aquellos días la iglesia estaba creciendo, el número de los discípulos estaba creciendo. Y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Observen, dice, hubo murmuración contra. La murmuración siempre es algo contra personas. La murmuración siempre divide. No es para beneficio de la unidad de la iglesia. Siempre es para dividir. Leemos en Éxodo 16:2, tristemente, dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. La murmuración se da en direcciones hacia los miembros, hacia los líderes. En este caso, la murmuración fue contra Moisés y contra Aarón.
En el ejemplo de Hechos capítulo 6, si ese pecado no hubiese sido corregido sabiamente como lo fue, la iglesia se hubiese dividido. Hay situaciones, hermanos, que no entran en la categoría de murmuración. Y es bueno saberlo para no presuponer una culpa que no es tal. Por ejemplo, Pablo escribe en 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Es un informe de hechos concretos, no es una murmuración. Está hablando específicamente de una persona, Demas, y de lo que esa persona le hizo a él y lo que hizo a la obra y lo que él hizo, dice, amando este mundo, y específicamente se fue a otra ciudad. Es un informe concreto, apostólico. No entra en la categoría de una murmuración. En Lucas 12:1 tenemos ahí a una multitud, millares de personas. Se atropellaban unos a otros. Y Jesús comenzó a decir a los discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué hizo Jesús allí? Bueno, descartamos, por cierto, que en los labios de Jesús podía haber algo pecaminoso, pero simplemente lo que está haciendo Jesús es un llamado, es una advertencia. No entra en categoría de murmuración cuando alguien advierte de un peligro acerca de ciertos falsos maestros. En una ocasión yo estaba amonestando a un joven porque estaba involucrado en una práctica de control mental con una mujer que guiaba a un grupo acerca de este asunto del control mental. Una práctica totalmente anticristiana, mística y hasta diríamos ocultista. En el momento que yo lo estaba confrontando a él me miró y me dijo, no murmures de mi profesora. Sorprendido con esas palabras por su concepto distorsionado de murmuración. Otra situación que no entra en la categoría de murmuración es en el ámbito del liderazgo. Los pastores tratan con situaciones de pecados de miembros en ese cuidado de ovejas, pero con el fin de llegar a hacer algo por las ovejas. No es simplemente una práctica de curiosidad morbosa acerca de las debilidades de los hermanos. Entonces, los pastores se involucran en situaciones de pecado, concretamente nombres y apellidos, pero ¿con qué fin? Con el fin de pastorear, de hacer algo por ellos. También pueden recibir algún tipo de reporte a fin de involucrarse, y ese reporte específicamente no sería una murmuración. Un ejemplo que en otras oportunidades he citado es acerca de los de Cloé, 1 Corintios 1:11. Los de Cloé llegaron a Pablo con un informe negativo acerca de la iglesia. Y Pablo no los silenció y les dijo, no, dejen de murmurar, no. Recibió el informe, se involucró en la iglesia, pero tampoco ocultó el origen del informe. No quedaron anónimos aquellos denunciantes, informantes, los de Cloé. Pablo los expuso. Noten que los de Cloé estaban haciendo algo amoroso por la iglesia. Fueron a donde tenían que ir, a quien podía hacer algo para cambiar las cosas, el apóstol Pablo. Entonces, aún puede pasar que personas que no son líderes, no son pastores, y que estén tratando con el pecado de alguien, pero con el fin de ayudar para que esa persona sea restaurada, para que esa persona se arrepienta. Por lo tanto, tampoco entra en la categoría
de murmuración. Por ejemplo, observen lo que Mateo 18 habla, dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Se cierra el asunto ahí, en la privacidad. El pecado se trata, se arregla, se perdona y listo. Pero luego Jesús dice: si no te oyere, hay que tomar ya otro curso de acción. Si no te oyere, ahí es donde se involucran uno o dos más, para que en boca de 2 o 3 testigos, y el asunto ahí que ellos se involucran y charlan entre ellos y oran a Dios. Y ahí tenemos ese versículo que dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy allí con ellos, apoyando todo este asunto. Ellos están hablando entre ellos cómo ayudar a esta persona que está pecando y no está siendo sensible a la confrontación. Bueno, todo ese asunto de hablar entre ellos no es pecaminoso, no es murmuración. Entonces, estas personas están hablando de llevar este asunto hasta el final, con el fin de restaurar, de ganar a esta persona que está yendo por un camino de pecado. Entonces, definimos murmuración como el acto pecaminoso de descalificar a alguien, emitir un juicio sin ningún otro propósito que hablar mal. Algo totalmente improductivo. Inclusive puede ser verdad lo que se esté diciendo. Y algunas personas se justifican diciendo: yo no murmuré porque lo que estoy diciendo es verdad. Pero que sea verdad no está justificando que se está haciendo de una forma equivocada y en el lugar equivocado. Por lo tanto, sigue siendo una murmuración. Quiero darles una simple ilustración. Oigan esto. Yo estoy observando a Juan el Bautista. Juan el Bautista, y lo digo y lo comento, Juan el Bautista es raro. Es raro. ¿Cómo se viste Juan el Bautista? Es extraño. ¿Cómo se alimenta Juan el Bautista? Es extraño, sumamente raro. ¿Cómo predica Juan el Bautista? Es muy duro. Su mensaje es muy duro. Y Juan el Bautista hasta me parece muy egocéntrico porque llama la atención de la gente hacia él. Lo que acabo de decir son verdades distorsionadas, sumamente diabólico. Nadie puede decir lo contrario, que Juan el Bautista era una persona extraña. Pero su llamado fue extraño y su ministerio fue sumamente extraño, pero aprobado por Dios. Pero yo estoy torciendo los hechos. Entonces, el contenido tiene verdades, pero dichas de forma pecaminosa. Entonces, habiendo ya definido qué es murmuración, vamos a ir al segundo punto. ¿Por qué es tan malo murmurar? Versículo 11: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Es decir, terminen ya de esa práctica pecaminosa. Son hermanos en Cristo. Veamos los argumentos que Santiago usa aquí. Tiene que ver con el contexto de la soberbia, la envidia, la contienda, la lengua. Alguien que murmura tiene básicamente un problema con la ley de Dios y con Dios mismo. Versículo 11. El que hace esto, juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Es simple, es muy simple el argumento. Detrás de la murmuración hay un individuo que usurpa el lugar de Dios, descarta la ley y se coloca en el lugar de Dios y de la ley de Dios. Se coloca él como un juez absoluto de la verdad.
al ocupar el lugar de la ley, dice, murmura de la ley y juzga a la ley. Lo que está diciendo es, la ley no sirve. La ley no sirve. Está emitiendo un juicio en contra de la ley. Y al juzgar al hermano está diciendo, yo soy la ley. La ley no sirve, yo soy la ley. Dios, quítate del camino, yo soy el juez aquí. Por eso dice Santiago, no eres hacedor de la ley, que es el lugar que todos los cristianos deberíamos anhelar, ser personas obedientes de la palabra de Dios. Dice, tú no eres hacedor de la ley, tú eres un juez, tú eres Dios. Es un gran argumento. Lo que Santiago está planteando es, ustedes que murmuran ya han condenado a esas personas. Este es el asunto aquí. Cuando alguien dice, fulano es así, fulana es así, ya se emitió un juicio. Juzgar pecaminosamente es cuando alguien llega a emitir un juicio y condena como si fuese Dios mismo. ¿Se dan cuenta la arrogancia que hay detrás de esto? No es con la motivación de misericordia, sino con un sentido absoluto de orgullo. Ustedes son Dios, dice Santiago, irónicamente. Tienen todo claro, son omniscientes, todos lo saben, por eso sus juicios son emitidos con tanta arrogancia. Y dice Santiago también, ya han dictaminado un juicio, ¿qué más se puede hacer? Versículo 12 dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Y ese es Dios, no son ustedes. Dios es uno, está apelando a una declaración de fe básica, fundamental de la fe judía. Dios es uno, y ese Dios uno, que es la roca inamovible de nuestra fe, el único Dios verdadero, justamente es único. El único Dios verdadero es también el dador de la ley, la única ley, es el único juez, es el único capaz de condenar y de salvar y perder. Tiene plena autoridad, ¿por qué? Porque es soberano sobre toda la humanidad. Versículo 12, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres para que juzgues a otro? La respuesta suena como algo así. ¿Se dan cuenta de lo desubicado que están cuando ustedes murmuran? No eres nadie para sentarte allí en el trono del juez, porque no eres juez. Baja de allí rápidamente, insolente. Ese es el lugar que solamente Dios puede ocupar. Ese es el argumento de Santiago. Ahora vamos a ir al último punto: ¿cómo se puede vencer este pecado en la iglesia? Versículo 11 dice, no eres hacedor de la ley. Y esta frase tiene que ver con el propósito de la carta. Sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, que había personas autoengañadas, había personas que no estaban comprometidas con la obediencia a la palabra de Dios. Así que la murmuración se elimina y estamos ahora ya en el tercer punto del bosquejo, en la parte práctica donde hay que santificar a la iglesia. Entonces, el consejo es, la murmuración se elimina cuando los miembros de la iglesia son obedientes a la palabra de Dios. Cuando hay temor de Dios a la hora de relacionarse, a la hora de decidir vencer la tentación de murmurar.
Dicho de otra forma, la murmuración se practica y se propaga entre los desobedientes. Y recordemos lo que dice la Escritura en cuanto a esto. La leña se apaga, sin leña se apaga el fuego. Proverbios 26:20. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¿Se dan cuenta? Cuando la iglesia está comprometida en la obediencia a la palabra de Dios, hay un rechazo por esta práctica pecaminosa. Y porque los creyentes entienden cuando Proverbios 6 dice que 6 cosas hay que odia al Señor y 7 son abominación para Él. ¿Cuál es la última? Versículo 19. El que siembra discordia entre los hermanos. El que siembra discordia entre hermanos. En cambio, el temeroso de Dios entiende que hay peligro en sus conversaciones y lo evita. Evita la murmuración porque desagrada a Dios. El que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. Hay algo mucho mejor que tomar ese camino tan negativo. Es el camino que plantea las Escrituras de cosas mejores. Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Se dan cuenta el contraste, no? Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es en pos de la unidad, en pos de la edificación de la iglesia. Es el camino totalmente contrario a la murmuración. Spurgeon en cierta ocasión usó una larga corbata que estaban de moda en Londres. Quizás escuchó esta historia. Después del culto, después de esa predicación, se le acercó una señora bastante popular por su inclinación a decir cosas que no deberían decirse. De esas personas que dicen cosas simultáneamente como las piensan. No se toman esa pausa para saber si es sabio o no decirlas. Y esta mujer se acercó al concluir la reunión y le dijo: Señor Spurgeon, he traído mis tijeras, pues deseo acortarle esa corbata que es muy mundana, no es digna de un predicador del Evangelio. Demasiado larga para un ministro. Spurgeon le dijo: Señora, corte como quiera, pero antes permítame usar sus tijeras para cortar algo que usted lleva, una cosa que es demasiado larga y que produce un grave daño a su testimonio. La mujer sorprendida le dijo: por supuesto, pastor, adelante. Entonces Spurgeon, sonriendo, le dijo: saque la lengua, por favor, mi amada hermana. Vamos a orar. Querido Padre, queremos rogarte, Señor, que traigas temor a nuestra congregación de lo malo, de lo pecaminoso que es la murmuración, Señor, de cómo afecta nuestro testimonio, Señor. Señor, ayúdanos a tomar ese camino mejor, que es el camino de la edificación, de la unidad, del amor, de la honra. Y Padre, cuando caigamos en murmuración, ayúdanos a arrepentirnos y apartarnos, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
escucha el clamor. La creación espera su liberación. El día glorioso en que el Señor quitará el pecado y la aflicción, completa redención. Traerá a aquellos que en la cruz compró pleno gozo y perfección por su gloria y esplendor. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El día llegará cuando no habrá más muerte ni temor, no más llanto ni dolor, toda lágrima le enjugará, no más oscuridad, pues su rostro siempre resplandecerá, la injusticia cesará, todo él restaurará. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ven, Señor, sí, ven, Señor. Ven, Señor, sí, ven, Señor.